Amén. Pueden tomar asiento. Damos gracias a Dios por estar acá esta mañana. Es siempre una bendición visitar a nuestros hermanos. Como decía ahora el pastor Ronnie, es una mezcla, ¿verdad? Visitamos, vemos las caras de hermanos ya conocidos, pero también vemos caras nuevas. Entonces es un gozo de verdad poder estar acá esta mañana. Damos gracias a Dios por ese privilegio. Damos gracias a Dios por lo que el Señor está haciendo acá entre ustedes. Abrimos, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Mariano Jiménez, soy el pastor de la Iglesia Bautista Reformada de Alajuela. Sé que oran por nosotros todos los cultos de oración. Igualmente nosotros oramos acá por ustedes y le pedimos al Señor que cada día les bendiga más. Muestra de ello es que hoy estamos acá juntos para la ordenación de 2 hermanos al diaconado. Entonces, producto de esa ordenación al diaconado, le preguntaba al hermano Adrián que si había algún tema en especial que quisiera que tocáramos esta mañana. El hermano me dio también libertad, como le indicó al hermano Ronnie, y quería predicarles o hablar con ustedes algunos de los pasajes que hablan precisamente del diaconado. ¿Por qué? Porque ocasiones como esta nos dan la oportunidad de entender por qué está pasando esto. ¿Por qué la iglesia está hoy reunida y está feliz? No solo porque vinimos a alabar el nombre del Señor, sino porque se van a nombrar o se van a ordenar 2 hermanos al ejercicio del diaconado. Entonces, esta mañana he traído una exposición ante ustedes que la he titulado El diaconado y el servicio cristiano. Abrimos nuestras Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3. Versículos 8 al 13. Vamos a ver algunas generalidades, primeramente del término diácono en la iglesia, ¿verdad? Vamos a ver algunas de las características de los diáconos, vamos a ver los requisitos, las funciones y finalmente vamos a ver cómo aplicamos todo esto que vamos a estudiar acá a la Iglesia Bautista Reformada de Liberia. Leemos 1 Timoteo 3, 8 al 13. Dice así la palabra del Señor. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ese es el texto que tendremos como base esta mañana, pero vamos a estar viendo muchos textos bíblicos, así que los que apuntan ahí van a tener material para que puedan revisar en sus casas. Este término diácono que se menciona acá en 1 Timoteo 3, que lo vimos en los versículos 8, 10, 12 y 13, se va a usar de diferentes formas, diferentes palabras, pero todas van a tener un significado similar. Por ejemplo, se usa la palabra diáconos, que significa siervo, diaconía, que significa servicio, y diaconeo, que significa servir. De ahí es donde tenemos nuestro término diáconos. Esos términos son usados por lo menos 100 veces en el Nuevo Testamento, para que ustedes tengan claro eso. En su significado original daba la idea de servir alimento a las mesas. Eso es lo que significaba diáconos, el que servía alimento a las mesas. Probablemente fue la palabra básica para mesero, pero mediante el uso fue ampliándose hasta que significó cualquier tipo de servicio. En la mayoría de los casos se traduce como siervo, servir, ministrar también. Hay lugares, por ejemplo, en Hechos 11:29, que se traduce como enviar socorro. Vean lo que dice Hechos, capítulo 11:29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Entonces este enviar socorro a esos hermanos de Judea deriva de la palabra diáconos, de servir a los hermanos que estaban en Judea. Acá el servicio que se estaba prestando era el de enviar recursos a hermanos
que estaban en necesidad. Para poner otro ejemplo del uso de la palabra diácono, vamos a Lucas capítulo 10, versículo 40. Ahí vamos a tener una escena muy llamativa, ¿verdad? Que a todos nos tiene que pegar mucho, sobre todo en estos días que estamos tan afanados por tantas cosas, ¿verdad? En este trajín de este mundo. Vemos en Lucas 10:40, tenemos a Marta y a María. Marta y María son hermanas. Tenemos a Marta, que está haciendo el quehacer, ¿verdad?, de su hogar, y María está a los pies del Señor, escuchando la palabra del Señor. El pasaje nos dice lo siguiente, Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Y ese servir viene de la palabra diácono, de diaconeo, ¿verdad?, de servir. Entonces, dile pues que me ayude, le dice Marta a Jesús. Señor, vea, ¿cómo es posible que yo aquí esté, verdad, en todo esto y María ahí sentada a los pies tuyos escuchando, verdad? O sea, no te da cuidado, le dice prácticamente que regañando a Jesús, ¿verdad? De que no está viendo que yo estoy aquí sirviendo y María está ahí, sin hacer nada. Ese servir que se usa ahí viene derivado de la palabra diácono. Sabemos lo que Jesús le dice, ¿verdad? A Marta, 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 afanada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Cuál era esa mejor parte? Estar ahí atenta, escuchando la palabra del Señor. Pero para que tengamos claro que ahí se está refiriendo al término servir como derivado de diácono. Otro lugar en el que se usa muy interesante es en Juan capítulo 2. En Juan 2 vemos a Jesús asistiendo a unas bodas en Caná de Galilea, ¿verdad? Entonces en Juan, ¿qué fue lo que pasó en esas bodas? Se acaba el vino. Entonces vienen y le dicen a Jesús que se acabó el vino. Su madre, ¿verdad?, María, le dice que se acabó el vino, que si por favor le puede ayudar a las personas que están en esa boda. Entonces tenemos en Juan capítulo 2, versículo 5, dice, su madre dijo a los que servían, y esos que servían son diáconos. Ahí está el término también diáconos. Su madre dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Entonces vean que el término diácono sí se usa en muchos lugares de la palabra del Señor, como servidor. El término diácono se fue ampliando también para referirse a temas, por ejemplo, los soldados o los policías, ¿verdad? Eso lo tenemos en Romanos 13:4. Romanos 13:4 nos va a decir que un soldado es llamado diácono porque es servidor de Dios para nuestro bien. Y ese servidor es diácono. Pero si hace lo malo, teme, dice, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios. Entonces, eso también es el término. También se ve en un sentido general, como por ejemplo en Juan 12:26, cuando Jesús claramente dice, si alguno me sirve, sígame. Si alguno me sirve, sígame. Esto se va a ver reflejado en el resto del Nuevo Testamento, donde se da por hecho que el que sigue a Cristo le va a servir. Y esto es algo que quiero que quede claro esta mañana, porque muchas veces podemos estar enfocados de que, ¿verdad?, vea el mensaje que le tiene la Biblia a Hernán y a José, que son los que van a servir ahora y o a los hermanos que ya están nombrados acá, Fernando, o el hermano Frank también. Vea todo lo que tienen que hacer según la palabra del Señor. Pero este mensaje también es para nosotros. Porque vea que aquí es el que me sirve, sígame. Y vamos a ver cómo el versículo también da la vuelta para entender que el que le sigue debe servir al Señor. Todos los miembros de la iglesia del Señor estamos en la diaconía. Todos estamos en el servicio. Todos los miembros del Señor y no solo unos cuantos. Y esto es algo que debe quedarnos muy claro y eliminar la idea errónea de que solo los diáconos son los únicos que sirven en la iglesia y el resto de los miembros observa. Debemos entender que todos hemos sido llamados a servir al Señor Jesucristo. Él dice, en la parte que nos faltó de leer, de Juan 12:26, dice, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Ven lo que les digo.
A donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Y es que vamos a ver que algo inherente en la vida de un creyente debe ser el anhelo de servir al Señor. Lo vamos a tratar de comprobar con algunos versículos que tendremos más adelante. Así como no existen cristianos sin iglesia, así como no existen ovejas sin redil, tampoco existen cristianos que no sirvan en la iglesia, que no sirvan en los caminos del Señor. 1 Corintios 12:5 nos dice que hay diversidad de diaconía. Así también lo traduce. Diversidad de diaconía, cuando dice que hay diversidad de servicio. Todos los cristianos son diáconos en este sentido general, porque todos debemos servir. Efesios 4:11 al 12. Y perdón que vaya tan rápido, mis hermanos, pero ahí viene también ahora el periodo de la ordenación. Dice Efesios 4:11 al 12. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a quienes, a los santos, dice, para la obra del ministerio. Y esta obra del ministerio es diaconía. Él dejó todos esos oficios para perfeccionar a los santos para la diaconía. Eso dice este versículo. Para la edificación del cuerpo de Cristo. Insisto en que todos los que hemos sido salvados por la gracia de nuestro Señor somos llamados a ser siervos de Cristo. Pero también es cierto que el término diácono empezó a tomar una connotación especial, una connotación diferenciada para designar uno de los oficios que el Señor dejó para su iglesia. Tenemos el oficio de los ancianos y tenemos el oficio de los diáconos, como los únicos dos oficios que el Señor dejó para el ejercicio dentro de su iglesia. Y estos diáconos van a ser de una manera vistos por el resto de la iglesia como esos líderes o modelos de servicio para el resto de los hermanos. Para el tiempo en que se dieron las instrucciones que vimos en 1 Timoteo, que ahorita las volvemos a leer, ya la iglesia tenía organizada la figura de los obispos, que los obispos es lo mismo que los ancianos o que los pastores, y la figura de los diáconos. Vean lo que dice Filipenses 1:1. Filipenses 1:1. Filipenses es una carta que Pablo le manda a la iglesia que está en Filipos. Y vean cómo comienza esa carta. Filipenses 1:1 dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Ven, ahí están los dos oficios, obispos y diáconos. Bueno, ya dimos un recorrido general para entender que el término diácono es un término que se ha usado en diferentes lugares de la palabra del Señor, que significa servicio, significa servir, servidor, y que todos nosotros hemos sido llamados a ese servicio. Vamos ahora rápidamente, yo sé que han meditado en estos días en estos requisitos, a ver algunos de esos requisitos que deben cumplir estos hermanos que están siendo considerados para el oficio de diácono. Y ahí es donde vamos a volver a nuestro pasaje en 1 Timoteo, capítulo 3, versículos 8 al 13. Primera Timoteo 3, 8 al 13. Vamos a ir viendo los requisitos y comentando brevemente cada uno de ellos. La gran mayoría de estos requisitos que vamos a ver no tienen que ver tanto con talentos. Entonces, que la gente diga, mire, vamos a poner al hermano tal como diácono. Vea, porque ese hermano pone un tornillo ahí, es una precisión, ¿verdad?, increíble para llegar y hacer eso. O ese hermano en 2 momentos llega y, ¿verdad?, tiene techado esto. O este hermano tiene un conocimiento para las finanzas. Entonces, ciertamente son dones que el Señor da a las personas que son muy valiosos para ponerlos al servicio de la iglesia. Pero eso no es lo que primariamente tenemos que ver como iglesia en las personas que están siendo consideradas para el oficio. Tiene que ver más con lo que somos como creyentes. Tiene que ver más con la vida espiritual más que con el talento de estas personas o con el esfuerzo o inclusive con la misma disposición. Los requisitos básicamente son los mismos que se establecen para el anciano. Si ustedes ven, los requisitos que se establecen para un diácono
son prácticamente los mismos que se ofrecen, que se exponen para el anciano. Ambos ven la vida personal del hombre, su vida en el hogar, su virtud, capacidad de liderazgo y compromiso con el servicio del Señor. Y aquí lo que quiero que entiendan es que no es que hay una baja de estándar, como que el anciano está, ¿verdad?, más alto acá y que como con un estándar más bajo, unos requisitos más leves, el diácono tiene requisitos elevados, igual como los que se establecen para el anciano. Tiene lo que va a variar, mis hermanos, es el llamado que el Señor está haciendo a esta persona. El llamado que el Señor le ha hecho a un hermano que anhela el obispado, y el llamado que el Señor está haciendo a esta persona que anhela el servir a la iglesia en los términos que vamos a estar viendo más adelante. No se disminuye la calidad o madurez espiritual ni la pureza moral. A la luz de la palabra del Señor, estos son los requisitos que se deben considerar por la iglesia con gran atención y temor, y no lo que nosotros podamos valorar conforme a nuestra propia opinión, ya que fácilmente podríamos cometer el mismo error que cometió Samuel. ¿Cuál fue el error de Samuel? ¿Se acuerdan de eso? ¿Se acuerdan qué fue lo que pasó con Samuel? Cuando Saúl es desechado por el Señor, ya que Samuel todavía estaba llorando prácticamente, ¿verdad? Es el que había sido desechado Saúl como rey, es enviado a la casa de Isaí para que unja a uno de sus hijos como rey. Eso lo vamos a ver en 1 Samuel, capítulo 16, versículos 6 al 7. ¿Por qué les digo esto? Porque nosotros tenemos que poner la mirada en los requisitos que establece la palabra del Señor y no en lo que a nosotros nos parezca. Porque nuestro corazón es engañoso. Porque nosotros podemos estar viendo cosas que no es lo que la palabra de Dios está pidiendo para estos varones que van a estar siendo considerados para el diaconado. Dice 1 Samuel 16, 6 al 7. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab. Samuel viene, va a la casa de Isaí, y el primero que pasa ante Samuel es Eliab, el hijo de Isaí. Y entonces, ¿qué es lo que dice Samuel? De cierto delante de Jehová está su ungido. Este es el rey. Este es el que el Señor mandó para que yo lo ungiera como rey. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y eso es lo peligroso cuando queremos tomar decisiones de conformidad con nuestro propio corazón. Cuando creemos que somos nosotros los que ponemos el parámetro para poder decidir quién debe o quién no debe ejercer un oficio en la iglesia. Samuel, que era un hombre de Dios, ¿verdad? Un profeta poderoso, un hombre que estaba en comunión con el Señor, se dejó llevar por su corazón. Eliab le pareció un rey. Su forma de ser, su estatura, tenía la pinta de un rey, por así decirlo. Pero no era Eliab, era David quien debía ser ungido como rey. Entonces lo que el Señor le dice: no mires lo que está frente a tus ojos, porque yo lo desecho. Jehová es el que mira el corazón. Entonces, como el Señor es el que mira el corazón, Él nos ha dejado en su palabra los requisitos que debe cumplir una persona que va a ser llamada al oficio diaconal. Y esos son los que vamos a estar viendo esta mañana. Entonces nuestro deber es mirar lo que nuestro Señor nos dijo que miráramos a la hora de tomar una decisión tan importante como la elección de los diáconos, lo cual por supuesto aplica también a la elección de ancianos. Quiera el Señor que pronto estemos, ¿verdad?, también invitados acá en una futura elección de más ancianos. Igual que en las demás iglesias que el Señor está dando la oportunidad de que estén predicando el Evangelio hoy en día. Estén orando por nosotros allá en Alajuela. Estamos por empezar un proceso también de evaluación de hermanos para ser considerados como ancianos y otros hermanos para diáconos. Y eso es lo que el Señor nos dice en su palabra. A eso nos dejó, poder reconocer esos dones que el Señor ha dado a su iglesia para que ejerzan el oficio, ¿verdad? Es triste que el Señor nos haya dado regalos dentro de la iglesia, que nos haya dado esos dones y nosotros no los estemos reconociendo. Y eso es algo que tenemos que pedir perdón al Señor por ser así tan quitados, ¿verdad? A poder manifestar esa gratitud al Señor de los oficios que Él da dentro de su iglesia. La principal diferencia entre un anciano y un diácono es una diferencia en los dones
y el llamado. No es una diferencia en el carácter. Dicho eso, mis hermanos, vamos a ir viendo muy rápidamente algunos de los principales requisitos que debe cumplir estos diáconos. 1 Timoteo 3, 8 al 12. Dice, los diáconos asimismo deben ser honestos. Es la primera que nos dice. Nos habla de que deben ser honestos. Este término se refiere a algo más relacionado con una persona respetable, una persona honorable. Eso es lo que quiere decir esta palabra que se tradujo como honestos acá. Y está si ustedes lo ven en otras versiones, inclusive la que ustedes usan acá, para darle a los hermanos que no trajeron Biblia ese día, dice respetable. Una persona digna, traduce la Biblia de las Américas. Un diácono debe ser un buen testigo para Cristo y para su iglesia, por lo que la honestidad y la integridad en todas sus acciones son esenciales. Entonces esta es muy sencilla. Una persona íntegra, una persona honorable. Dice asimismo, debe ser honesto sin doblez. Y aquí quiero dedicar un tiempito a esta palabra sin doblez, porque podemos pasar muy rápido por esta característica. Y yo les pregunto, ¿qué entienden ustedes que una persona sea sin doblez? Y es ahí donde podemos perder esos tesoros que la palabra del Señor nos tiene por estar leyendo rápido y no detenernos a pensar qué me está diciendo el Señor que yo debo ver de esta persona cuando me dice que este hermano debe ser sin doblez. Esta palabra aparece solo aquí en la palabra del Señor. Solo en este versículo aparece la palabra sin doblez, que es la palabra dilogos. Dilogos. ¿Qué es lo que quiere decir? Básicamente, así, literalmente es dos lenguas. Dilogos lo que significa es una persona con dos lenguas. El diácono no debe tener un discurso doble. No debe ser una persona con un doble discurso. No debe decir una cosa a ciertas personas y luego decir algo más a otros. A unos les digo algo, pero a otros les digo otra cosa. Una persona con doble discurso. Ni decir, o bien decir una cosa, pero querer decir otra. Que esas son las personas que hablan con un doble sentido. Entonces a eso se está refiriendo. La persona que está llamada al diaconado no puede tener un doble discurso. No puede decir cosas con doble sentido. Y esa es la palabra dilogos. Debe querer decir lo que dice y debe decir lo que quiere decir. Repito, debe querer decir lo que dice y debe decir lo que quiere decir. Caso contrario, se estaría dando una falta de sinceridad, la cual produciría muy poca credibilidad. La idea aquí es una integridad de palabras, que la persona está realmente diciendo y yo estoy entendiendo correctamente lo que él me está diciendo. No estoy entendiendo más o menos, ni que será que me está queriendo decir otra cosa, o digo algo para que entiendan unos algo y otros otra cosa. Entonces, esta palabra es muy importante que la entendamos acá. La idea es integridad de palabras. La Biblia de las Américas lo traduce como de una sola palabra. El diácono tiene que ser una persona de una sola palabra. Viene otro que dice, no dado a mucho vino, ¿verdad? Entonces, recuerdo que en algún momento nosotros, a manera jocosa, decíamos, ¿verdad? Que para el anciano se pone el requisito de no dado al vino y para el diácono es no dado a mucho vino. Entonces, que pareciera que hay medidas diferentes para la copa del vino, pero en realidad es lo mismo. No debe ser una persona que se deja, ¿verdad? Que va a sucumbir ante la ebriedad, ¿verdad? Que es una persona que constantemente lo van a ver ahí, ¿verdad? Que está tomando en forma excesiva. Recordemos que la palabra del Señor no prohíbe el consumo del vino o de bebidas que contengan alcohol. Lo que categóricamente sí rechaza es la ebriedad. O sea, una persona que se embriaga, que va a poner en mal testimonio al pueblo del Señor, porque ya va a caer en aquella circunstancia, ¿verdad? Que nos habla la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, el que amanece con moretones, ¿verdad? Amanece con golpes y que no recuerda qué fue lo que le pasó. ¿Por qué? Porque se emborrachó en la noche anterior. Entonces este diácono no debe ser una persona dada a mucho vino. Siempre en el versículo 8 nos va a decir que es una persona no codiciosa de ganancias deshonestas. Y esto es importantísimo, ¿por qué?
porque los diáconos van a tener en sus manos el destino económico de esta iglesia, el manejo de las ofrendas, el cómo se invierten los dineros del Señor. Entonces, pues, no puede ser una persona que lo va a tentar el sustraer los dineros de verdad, porque sería algo terrible. Que la iglesia está depositando la confianza en estos hermanos que están ejerciendo el oficio diaconal y entonces van a de verdad a estar orando por ellos para que lo ejerzan de la forma más sabia, porque todos damos con toda la esperanza de que ese dinero sirva cada vez más para que se expanda la predicación del evangelio. Entonces no puede ser una persona que tenga ese anhelo de esa codicia, esas ganancias deshonestas. Si una persona es amante del dinero, él no está calificado para ser un diácono. Especialmente porque los diáconos van a manejar, como les dije, los asuntos financieros de la iglesia. Pensemos en lo que pasaba en los días de la iglesia primitiva. De esa iglesia, la primera iglesia que vemos cuando se empieza a formar ahí en el libro de los Hechos, los diáconos recolectaban, manejaban fondos, distribuyendo dinero a las viudas y a los huérfanos, a personas en necesidad. No había bancos, como ahora, por lo cual la enorme mayoría de transacciones se daban en efectivo, ¿verdad? Con el dinero que llevaban ahí a la iglesia. La tentación siempre estaría, la posibilidad de meter su mano en la bolsa y usar el dinero para sus propósitos personales. Pero estos hermanos no podían estar motivados por el dinero, tenían que estar libres del amor al dinero. El tiempo corre, así que vamos. Dice también el versículo 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Pablo también indica que un diácono debe guardar el misterio de la fe con limpia conciencia. Esta frase, el misterio de la fe, es simplemente una forma en que Pablo se refiere al evangelio. Al evangelio. Así lo dice en 1 Timoteo 3:16. Entonces, abrimos nuestras Biblias ahí en 1 Timoteo 3:16 para que veamos un momentito esa referencia. 1 Timoteo 3:16, en cuanto al misterio de la fe, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria, perdón. Ese misterio de la fe tiene que ser guardado por los hermanos que van a estar siendo considerados para el diaconado, con una limpia conciencia. Deben mantenerse firmes sin vacilar en el verdadero evangelio. Sin embargo, esta calificación no implica simplemente las propias creencias, ya que también debe tener estas creencias con una limpia conciencia, dice el requisito. Es decir, el comportamiento de un diácono debe ser coherente con sus creencias. No es solo que el diácono posea la verdad del evangelio sin dudas o reservas mentales, sino que también debe vivir una vida digna de la vocación cristiana con que está siendo llamado. Debe ser una persona irreprensible, dice el versículo 10. Pablo escribe que los diáconos deben ser sometidos a prueba primero y que entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Pablo no especifica qué tipo de pruebas tiene que llevarse a cabo como mínimo, pero se deben examinar los antecedentes personales de las personas, la reputación, las posiciones teológicas de los candidatos, y entonces tiene que permanecer irreprensible. Irreprensible es un término que se refiere al carácter general de una persona. El tema del diaconado femenino no nos va a dar tiempo de verlo, lo veremos en alguna ocasión que vuelva por acá, pero básicamente acá lo que las iglesias bautistas reformadas hemos sostenido es que en el requisito es que la esposa debe ser piadosa. En el versículo 11, las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Y entendemos acá que se refiere a los requisitos de la esposa del hermano que está siendo considerado como diácono en el caso de que el hermano sea casado. Esto por cuanto no es un requisito que tenga que ser casado. Puede haber diáconos que sean solteros. Nos dice también marido de una sola mujer, versículo 12.
La mejor interpretación de esta frase es entender que se refiere a la fidelidad de un esposo hacia su esposa. O sea, que este no es un hombre que anda ahí en la calle, ¿verdad? Viendo a cuánta mujer se atraviesa frente a él o coqueteando o que está pensando en otras mujeres, sino que su corazón es fiel para con su esposa, ¿verdad? Entonces es marido de una sola mujer. Es decir, no se debe a otra mujer en su vida a la que se relacione, ya sea en forma emocional o físicamente. Y nos dice uno bien interesante, que es que gobierne bien su casa. Versículo 12. Que gobierne bien sus hijos y su casa. Un diácono debe ser el líder espiritual de su esposa e hijos. Deben mostrar su capacidad de liderazgo. Deben tener la capacidad de enfrentar situaciones, resolver problemas. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a estar haciendo en la iglesia. O sea, una persona, un diácono que no sepa resolver problemas que se le presentan en su hogar, temas económicos o temas de qué pasó con algo que se dañó en la infraestructura donde viven. ¿Por qué? Porque ese hermano diácono va a tener que estar pensando en esas cosas acá, en la iglesia del Señor. Si algo le pasa a este edificio, si se enfrentan a algún problema con un reclamo mal planteado de la municipalidad, hay un problema con un vecino, entonces el diácono va a tener que salir al auxilio de la casa del Señor para solventar ese tipo de problemas. Y muchos de los que están acá van a estar pensando, sí, mira, qué interesantes los requisitos que les tocan a esos diáconos. Pero ¿saben qué es lo sorprendente de todo esto? Que todos esos requisitos nos aplican a nosotros como creyentes. Todo lo que he dicho nos aplica a nosotros como creyentes. ¿O será posible que yo, como no voy a ser evaluado para diácono, entonces yo puedo ser deshonesto? Porque me está exigiendo aquí la Biblia que yo analice si este hermano que va a ejercer el diaconado es un hermano honesto, es un hermano que es honorable, que es respetable. ¿O será posible que yo, como no voy a ser diácono, entonces yo sí puedo hablar con doble sentido? ¿Será que yo sí puedo decirle una cosa a alguno y decirle otra cosa a otro? Ser una persona que soy inconstante con lo que estoy diciendo y que puedo decir algo para que se entienda otra cosa. ¿O ese requisito también me aplica a mí como creyente? Que tengo que tener un hablar claro. Que mi sí sea un sí, que mi no sea un no. ¿O será que como yo no voy a ser diácono, yo sí puedo ser dado a mucho vino? Entonces yo sí podría tomar en exceso. No, tampoco. Ese es un requisito también para mí como creyente. O yo sí puedo ser codicioso de ganancias deshonestas. Ven, qué interesante esto. Vean que los requisitos que se está pidiendo que se evalúen para un diácono son requisitos que me aplican a mí como creyente, que me aplican a mí dentro de la casa del Señor. ¿Será que yo puedo no guardar el misterio de la fe con una limpia conciencia? ¿Será que yo sí puedo ser reprensible? O sea, que la gente ande hablando mal de mí en la calle, no importa. Como yo no soy diácono, entonces que la gente ahí pueda, les doy de qué hablar. ¿Será que yo, como no voy a ser diácono, entonces yo sí puedo coquetear con otras mujeres? Vean qué peligroso es cuando nos abstraemos o creemos que esta porción de la Biblia no me aplica a mí. Y este es un llamado para la iglesia a evaluar que las condiciones que deberían estar presentes en todo cristiano están claramente presentes en estos hermanos que están siendo considerados para el oficio diaconal. Pero eso no quita que nos examinemos a nosotros mismos. ¿Será que yo me he vuelto una persona que por charlatán yo digo algo y ya la gente no sabe si estoy hablando en serio o no? Y entonces soy una persona de doble lengua, como dice eso. Ya la gente no sabe si creerme o no creerme porque como nunca les doy tranquilidad de si estoy hablando en serio o no. ¿Será que yo, como no voy a ser diácono, yo sí puedo tener una casa de que sea un desorden eso? Que relego en mi esposa, que sea ella la que ponga el orden en la casa y yo estoy tranquilo ahí, viendo para el ciprés. No gobierno bien mi casa. No llamo a mis hijos a un devocional familiar
No les digo, vengan, es tiempo de que adoremos juntos al Señor. No me siento con mi esposa a ver cómo le fue en su día, cómo planificamos nuestra semana, cómo... Una persona totalmente ausente, un gobernante flojo. Pero como no estoy siendo considerado diácono, la Biblia no me lo exige a mí. No, eso no es cierto. El varón es llamado a ser ese gobernante de su casa, a que gobierne bien su casa. ¿Cuál esposa no querría estar sujeta a un varón que sea un buen gobernante de su casa, que la ame como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Pero todas estas cualidades que estamos viendo aquí solo pueden ser dadas por el Espíritu Santo. No son intrínsecas en nosotros. No es que yo las desarrollo con mucho esfuerzo y que yo las voy a lograr. No, el Señor nos dota de todas esas cualidades, pero las dota a quien Él ha salvado. Aquí estamos hablando de creyentes a quien el Señor ya le libró de una vida de pecado. ¿Y por qué digo eso? Lo primero, si usted esta mañana no está entendiendo de qué estamos hablando acá, no está entendiendo por qué está aquí presente y estamos hablando de diáconos y estamos hablando de estas condiciones, muy probablemente usted no ha conocido al que puede hacer posible que un corazón pecaminoso, que una vida que está destinada al infierno, porque eso es lo que nos espera a nosotros como pecadores, la paga del pecado es la muerte. Pero ese regalo bendito de Dios es la vida eterna. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y es en Él únicamente que nosotros podemos tener una vida como la que se describe aquí. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida precisamente cuando estábamos en esa condición. Y es Él, únicamente Él, el que puede hacer que nuestras vidas reflejen cada vez más todas estas cualidades que se encontraban perfectamente en Cristo. Por eso es que nuestra vida cristiana tenemos que correrla ¿cómo? Con paciencia. Corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Es en Él nada más. Aquí no es que yo les digo, mire, échele ganas, póngale bonito, ustedes lo van a lograr, ustedes son muy capaces, saca el campeón que hay en ti, ¿verdad? Como decía el otro ahí. No, no hay ningún campeón ahí. Hay un corazón pecaminoso. Hay un corazón que todavía tiene que ser cada día rendido a los pies del Señor para que vaya transformando esas áreas que van quedando ahí todavía para ser santificadas. Pero todos estos requisitos que están ahí tienen que estar presentes en la vida de un creyente. No piense que este mensaje se lo estamos dando únicamente a José y a Hernán esta mañana. Este mensaje es para usted. Que usted se analice, ¿estoy siendo yo una persona sin doblez? ¿Estoy siendo una persona honorable? ¿Estoy siendo una persona marido de una sola mujer? ¿Estoy siendo una persona de una sola lengua? Lo que la iglesia debe tener claro es que el hermano que está siendo considerado para el oficio de diácono es un hombre en el que son evidentes las cualidades que deben estar presentes en todo cristiano. ¿Qué hacen estos diáconos? ¿Cuáles son las funciones de estos hermanos que están siendo considerados para el diaconado? Abramos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 6. Me disculpo por estar usando esta versión de acá porque es que ya no me da para el tamaño de la letra, así que Hechos capítulo 6, versículos 1 al 7. Dice así la palabra del Señor. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, la iglesia está creciendo. Y eso es algo que va a empezar a pasar mucho aquí en Liberia. Vean que ya hoy los hermanos tuvieron un problema bonito, ¿verdad? Ya no alcanzaban las sillas, y esos son los problemas que queremos ver en la iglesia, ¿verdad? Que ya no alcancen más bien, o que empiezan a ver a dónde, si tienen que habilitar sillitas de este lado y todo. Ya estaba creciendo mucho el número de los discípulos. Dice, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Empezó a haber murmuración en la iglesia, de los gentiles, digámoslo así, y de los cristianos que venían del pueblo judío, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los gentiles dicen, mire, es que las viudas de nosotros las están atendiendo menos que las viudas de los judíos. Un problema en la iglesia, murmuración. ¿Se dará alguna cosa así en el futuro, mis hermanos? No sabemos, pero probablemente sí.
Lo que decía el hermano Ronnie, vea, hay situaciones que se dan en la iglesia que usted ¿verdad? Creía que ya eso estaba superado, pero no. Y entonces viene necesidad de aplicar lo que decía nuestro hermano ahora en escuela dominical, la disciplina del Señor. ¿Por qué? Porque la murmuración es un pecado. Entonces todo eso va a haber que atajarlo a tiempo. Entonces los 12, hablando de los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenias, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Recuerden qué pasaba cuando tenemos en Hechos 4 y 5, que tenemos, ¿verdad?, aquel ejemplo de la comunión que estaba viviendo la iglesia, que traían los bienes, ¿verdad? Venían bienes y traían el producto de los bienes. ¿Qué hacían al principio? Lo ponían a los pies de los apóstoles, para que fueran los apóstoles los que ellos repartieran entre los que estaban más necesitados dentro de la iglesia. Ya pronto ese modelo no fue suficiente, ya no podían, porque los apóstoles entonces decían: mire, ya no es justo que nosotros nos estemos dedicando a solventar esos problemas terrenales, ¿verdad?, de repartición de los bienes, de ver qué está pasando, y descuidemos la exposición de la palabra del Señor y la oración. Entonces, el hermano Adrián ha sido puesto acá como anciano de esta iglesia. ¿Qué pasa si el hermano es también el que tiene que encargarse de ver qué está pasando con la infraestructura del edificio? ¿Y qué está pasando en la municipalidad? ¿Y qué tal hermano está pasando una necesidad y tenemos que ir a ver cómo le damos? De que entonces ustedes van a empezar a ver que el hermano o llega aquí muy cansado, ¿verdad?, y va a dormirse prácticamente aquí en el púlpito, o va a bajar el estándar de las exposiciones bíblicas, o el hermano no va a tener tiempo de orar para su iglesia, por todas las ovejas que el Señor ha puesto a su cuidado. Entonces el Señor en su sabiduría sabe que es importante lo que el hermano tiene que hacer como anciano, pero es importante atender esos temas terrenales de la iglesia. Tienen que ser atendidos. ¿Por qué? Porque si seguía esa situación de descuido de las viudas de los griegos en relación con las de los hebreos, iba a suscitarse un problema interno ahí en la iglesia. Si no se atendían las necesidades físicas de hermanos que tenían falta de alimentos y todo, iba a haber problemas en la iglesia. Entonces aquí tenemos la sabiduría de Dios siendo derramada en estos hombres, y se dan cuenta de que, como pasó con Moisés, ¿se acuerdan cuando Moisés se ponía a rendir juicio, ¿verdad?, en toda el pueblo, y venían ante él? Entonces él decidía quién tenía la razón cuando había una disputa, y así se le iba todo el día en eso, resolviendo las disputas del pueblo. Jetro, el suegro de Moisés, le dice: ¿qué está haciendo? O sea, ¿cómo usted pasa todo el día en esto? O sea, no va a aguantar. Esto no tiene sentido, esto no va a pasar, no es sostenible que esto pase así. Y le da el consejo de que empiece a distribuir dentro del pueblo la responsabilidad de que puedan aplicar el juicio en esas situaciones de conflicto. Y entonces los apóstoles dicen algo muy interesante acá. Les dice que se busquen hermanos de entre ellos a 7 varones como de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo. Vean qué importante es la labor diaconal. Tenían que ser hombres llenos del Espíritu Santo. Tenían que ser de entre la iglesia y tenían que ser personas de buen testimonio. Hay algunas personas que han objetado que aquí se está hablando del diaconado. Es interesante. Hay gente que dice que aquí en Hechos capítulo 6 no se está hablando del diaconado. Claramente la iglesia ha entendido históricamente que sí, esta es el inicio de la función diaconal. Y yo creo que los hermanos y son hermanos buenos, y hermanos muy inteligentes y todo, pero que han tratado de que Hechos 6, de decir que no se hable del diaconado, es porque claramente escogieron a 7 varones que ejercieran el diaconado. Y es la única parte, entonces necesita que no sea ahí, para que no se entienda que tienen que ser varones los que ejercen el diaconado.
Berkhoff, por ejemplo, él para sostener que sí es el diaconado de lo que se está hablando, entonces él lo que dice es lo siguiente. Él dice, según la opinión predominante, Hechos 6, del 1 al 6, contiene el relato de la institución del diaconado. Ese es el pensamiento predominante que ha prevalecido en la iglesia. Una persona, por ejemplo, que sostiene que no, y es un hermano muy querido por todos nosotros, es el hermano John MacArthur, ¿verdad? Que él dice que esto aquí no está hablando del diaconado, y el hermano en la iglesia tiene diaconisas. Entonces esto nada más para que lo tengan ahí como un paréntesis. Como acabamos de ver, los apóstoles debían dedicarse a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque necesitamos que el anciano esté aquí constantemente predicando la palabra del Señor, y aquellos hombres dotados para la exposición de la palabra del Señor estén predicando la palabra del Señor para alimentar la grey del Señor, para alimentar a las ovejas que el Señor puso a su disposición, y estar predicando constantemente el evangelio para que pecadores vengan al arrepentimiento. Si usted no escucha el evangelio, pecador que está esta mañana, que usted no conoce a Cristo, si usted no escucha el evangelio, no hay forma de que su corazón sea cambiado. Porque es el evangelio lo que el Señor dejó, esa buena noticia de que usted estaba muerto en sus delitos y pecados sin ninguna esperanza, y que es Cristo quien vino y vivió una vida que usted no puede vivir y murió una muerte que usted tenía que morir, lo que va a permitir que usted pueda presentarse ante el Padre como justo. Y Cristo no solo vivió y murió, sino que también resucitó. Y está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Es esa vida, es esa buena noticia, es ese evangelio que tiene que ser constantemente predicado. Y el anciano no lo va a poder hacer si se encarga de todo. Por eso fueron elegidos 7 hombres para manejar asuntos más prácticos, a fin de permitir a los apóstoles la libertad de continuar con su trabajo. Esta división del trabajo es similar, como les dije, a lo que vimos con Moisés. Esta división del trabajo que se da con los apóstoles y los diáconos es lo que se da hoy en día con los ancianos y los diáconos. Y al igual que los apóstoles, el papel principal de los ancianos es predicar la palabra del Señor. La Biblia no indica claramente la función de los diáconos. Sin embargo, basado en el patrón establecido en Hechos 6, con los apóstoles y los 7, podemos ver que los diáconos, como siervos que hacen lo que sea necesario para permitir que los ancianos cumplan con el llamado dado por el Señor de pastorear y enseñar en la iglesia. Entonces los diáconos van a estar ahí haciendo y poniendo de verdad sobre sus hombros todo el esfuerzo para que la iglesia del Señor terrenalmente siga marchando, y que el anciano siga concentrado en predicar la palabra del Señor y orar por su grey, orar por esas ovejas que el Señor puso a su cuidado. Y es que esa labor pastoral, mis hermanos, hay veces la iglesia no entiende qué pasa durante la semana. Creen tal vez, digamos, que el anciano vino, predicó hoy y hasta el otro domingo vuelve a trabajar. Pero entre semana el hermano tiene que estar orando por las ovejas que están acá. Tiene que estar llamándolos a ver. Tiene que estar llamando a un matrimonio que los vio entrar así, que estaban como peleadillos, y decirles, hermano, ven acá, ¿qué pasó? Los vi como visitarlos a ver qué fue aquello. O llamar a fulanito, mire, tiene 2 domingos de no llegar aquí a la iglesia, ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? O llamar al hermano y decir, hermano, ¿cómo van los devocionales familiares en su hogar? Usted está cumpliendo con eso. Usted está llamando a su esposa a que vengan y conversen juntos de la palabra del Señor junto con sus hijos, canten, lean, predicarles el evangelio. Todo eso, mis hermanos, tiene que estar haciendo el anciano. Y si se distrae con temas de este mundo, que para el Señor son importantes también, no va a poder hacerlo todo. Al igual, como les digo, que los 7 nombrados en Hechos 6, los diáconos sirven a la congregación en cualquier necesidad que pueda surgir. Deben ocuparse de las preocupaciones físicas o temporales de la iglesia. Mientras la iglesia esté en este mundo, va a tener necesidades de este mundo, que no podemos desatenderlas. Hay que pagar la luz, hay que pagar los impuestos municipales, hay que ver qué está pasando, hay que ver si tenemos un problema con el vecino que se enojó por una X situación. Todo eso tienen que atender los diáconos. Tienen que estar preocupados por el presupuesto también, a ver si se está cumpliendo, si no es por elaborar un presupuesto para la iglesia.
¿Cómo aplicamos todo eso a nuestra iglesia? ¿Cómo aplicamos todo eso que hemos visto? Y sacar de esto que está sucediendo hoy una enseñanza para nosotros acá en la Iglesia Bautista Reformada de Liberia y también para Lagos y Alajuela y ¿cuál otra tenemos presente, mis hermanos? Miramar, que está también está Bagaces. ¿Cómo lo aplicamos en nuestras iglesias? Nunca debemos olvidar, como les dije, que la carrera cristiana es una carrera de resistencia. Corremos, pero no corremos a desgastarnos, corremos con paciencia. La carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo. ¿Cómo pongo los ojos en Cristo en este tema del servicio? ¿Cómo los pongo en Él? Dice Lucas 22, 24 al 27. Voy a leer para ustedes la versión de la Biblia de las Américas. Dice así: se suscitó también entre ellos, o sea, entre los discípulos, un altercado. Se pelearon ahí, tuvieron un altercado, sobre cuál de ellos debería ser considerado como el mayor. ¿Cuál de ellos era el más importante? ¿Cuál de ellos era el que tenía el título más? Y dice, y Jesús les dijo, los reyes de los gentiles se enseñorean de ellos, y los que tienen autoridad sobre ellos son llamados bienhechores. Pero no es así con vosotros. Antes el mayor entre vosotros hágase como el menor, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? Hace Jesús esta pregunta. Usted llega a un restaurante, socialmente, ¿cuál es mayor? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Les hace Jesús esa pregunta. Y el mismo Jesús le responde, ¿no lo es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, entre vosotros yo soy como el que sirve. Jesús, el Hijo de Dios, Él dijo, si usted lo ve humanamente, usted entra a un restaurante, usted se sienta, ¿quién es mayor? ¿El que está sentado o el que llega a servir? Es mayor el que está sentado. Y Él dijo, yo entre ustedes estoy como ese que llega a servir. Él, el Hijo de Dios, Él llegó a servir. ¿Por qué a nosotros nos cuesta tanto? ¿Por qué a nosotros se nos dificulta tanto entender que el Señor nos ha salvado para servir a nuestros hermanos? Para ponernos al servicio de la iglesia, para ponernos al servicio de la obra del Señor. El Hijo del Hombre dice, no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Mateo 20, 28. Él vino a servir y vino a poner su vida para salvar a sus ovejas. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Dice el Señor. Él vino y pagó ese precio. Ese pecado esa acta de los decretos que estaba contra nosotros fue clavada en la cruz del Calvario. Ese pago por el pecado fue pagado por Cristo. Y eso es lo que no entendemos. Y en esa gratitud enorme que debemos tener para con nuestro Salvador, nosotros debemos tener una vida de servicio a Él. No una vida de quietud, de servir activamente. Jesús lavó los pies de los discípulos. ¿Se acuerdan? Todos habían entrado y nadie se acordó que había que lavar los pies para comenzar. Y Jesús empieza a lavarle los pies a todos. Labor que no debe ser muy agradable, pero Cristo la hizo. Jesús se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo y fue a la cruz. El Dios Santo, creador del universo, el Rey de Reyes, se hizo siervo por amor a nosotros y para salvarnos, según Filipenses 2, 5 al 8. Por lo tanto, si nuestro Señor se hizo siervo por nosotros, ¿acaso haremos algo de más si nosotros nos hacemos siervos por Él? El pastor MacArthur dijo esto muy cierto. Esto que dice el hermano tiene muchísima razón. Dice lo siguiente: no quiero que pensemos por un momento que hay un nivel de liderazgo, los ancianos, un nivel de servicio, los diáconos, y un nivel de espectadores en la iglesia. Como que haya 3 niveles. Entonces, liderazgo, nivel de servicio y nivel de espectadores. O sea que está en un tercer nivel que lo estamos para ver qué hacen los otros 2 niveles que anteceden. No hay nivel de espectadores. Ese no existe. No hay audiencia
en la iglesia. Todos estamos en el ministerio. Todos estamos en el servicio. Todos tenemos que servir. Todo verdadero creyente es un siervo de Dios. Vean lo que dice Romanos 6:22. Ya vamos terminando. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Ustedes fueron libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El Señor nos va santificando. Vamos caminando en santidad, pero hemos sido hechos siervos de Dios. ¿Qué hace un siervo? Sirve. Un siervo trabaja. Un siervo rinde su quehacer a su amo. Y eso es lo que hemos sido hechos en el Señor. Nos libertó del pecado y nos ha hecho siervos de Dios. Un siervo comprado con la sangre preciosa de Jesucristo derramada en la cruz del Calvario. Ya no nos pertenecemos a nosotros mismos. No somos los dueños de nuestra vida, sino que tenemos al mejor amo y Señor del mundo, a nuestro Padre Celestial. El servicio a Dios fluye de un corazón agradecido. Si usted está agradecido con Dios de que el Señor le rescató cuando usted estaba muerto en sus delitos y pecados, sírvale a Él. No se quede quieto. No se invente esa tercera línea de los espectadores en la iglesia. Hay mucho que hacer. Si no, pregúntele a los diáconos. Si no, pregúntele al hermano Adrián. Hay mucho que hacer aquí en la iglesia. Sírvale a sus hermanos. Dios nos ha dado dones a todos los que estamos acá. Cuando el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Jesús, camino a Damasco, ¿se acuerdan que llega esa luz? Lo ciega, ¿verdad? De ver esa luz terrible. ¿Qué fue lo que él preguntó? Hechos 9:6. Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Quiero finalizar afirmando y animando a los hermanos miembros de esta congregación a que mediten si han estado postergando o rehuyendo un llamado que el Señor claramente está haciendo en su palabra, a servirle. Hoy tenemos hermanos en los que han sido vistos esas cualidades que la palabra de Dios fija para el diaconado, pero puede ser que usted tenga tiempo de estar así y usted mismo no se ha analizado, ni ha visto esa necesidad, ni ha obedecido ese llamado que el Señor le ha hecho a servirle a Él en la iglesia. Debemos tener presente que aunque no lo merezcamos, el Señor deja una hermosísima promesa en 1 Timoteo 3:14. Y hermanos Hernán y José, y hermanos que ya ejercen el diaconado también acá en la iglesia, oigan qué bello esto que dice el Señor en 1 Timoteo 3:14. Dice, los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Los hermanos aquí van a confiar mucho en ustedes. Hermanos acá van a acercarse y van a decir, hermano, estamos pasando una necesidad económica. Necesitamos ayuda. Para muchos no es bonito decir eso. Cuesta, pero les van a tener confianza. Y van a sentir mucho cariño de la gente cuando ustedes los vean preocupados por lo que está pasando en las familias. Muestren esa preocupación, muestren ese amor, muestren ese ánimo de querer que la casa del Señor esté bien para que puedan seguir adelante acá en esta tierra. Y nuestro hermano pastor Adrián va a estar orando y va a estar predicando y va a estar también exhortando para que las ovejas sigan caminando juntitas, todas en un mismo redil. Sigamos adelante, mis hermanos. Vean que esto que vamos a presenciar es una oportunidad de que nos autoexaminemos qué tanto estamos sirviendo en la obra del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, Señor, gracias por este momento, gracias por esta bendición de poder ver esta delegación, este reconocimiento del oficio diaconal en nuestros hermanos Hernán y José. Padre, grandes son tus misericordias. Nos alegramos cada vez que una iglesia puede reconocer estos dones que tú les das. Y Señor, trae mucha bendición acá a la Iglesia Bautista Reformada en Liberia. Señor, gracias por lo que nos has exhortado. Todos, Señor, hemos sido faltos en nuestra capacidad de servicio a ti. Hemos sido ayunos muchas veces de las ganas de servirte a ti, Señor. Perdónanos porque nos has dado enormes regalos, Señor. El principal de ellos nos has salvado.
Nos has dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Qué ingratos somos, Señor, muchas veces en no querer bendecir a nuestros hermanos y bendecir tu casa, Señor, con el servicio que tú nos das la capacidad de hacer. Perdónanos, actívanos, Señor, revive nuestra fe. Permite, Señor, que nos despertemos si hemos estado dormidos y que podamos servirte con amor. Que la gloria sea para ti únicamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén.